En este video vamos a centrarnos en lo mejor de la gama media que nos ha traído este año, por lo que te traigo lo que, a mi parecer, son los mejores dispositivos de gama media que nos podemos encontrar en el mercado actual. Estos dispositivos son los que se encuentran dentro del rango de 400 a menos de 700 dólares. Y claro que hay tantos que puede que queden algunos modelos afuera, por lo que te traigo un top 5 de los que considero los mejores, y dos modelos extra que, a mi parecer, también podrían estar dentro del top 5. Pero claro que puedes sentirte libre de opinar y decir cuál otro modelo podrías recomendar en este rango y cuál de estos que nombro crees que no te convence. Así que vamos de una vez por el primer modelo. Google Pixel 8a. El último modelo de la serie A de Google combina muchas de las características esenciales que se encuentran en su contraparte más cara, el Pixel 8, al mismo tiempo que ofrece ventajas sobre el Pixel 7a del año pasado. Las mejoras más notables incluyen un aumento de 90 Hz a 120 Hz, junto con la tecnología de pantalla actual del Pixel Insignia para un aumento masivo del brillo. También tiene un diseño más redondeado que el Pixel 7a, con esquinas redondeadas y bordes más suaves, además de tener el mismo acabado mate que el Pixel 8 Pro de alta gama, en lugar del acabado brillante del Pixel 8, lo que le da una sensación más premium. La característica más destacada del Pixel 8a es su impresionante conjunto de cámaras. Si bien la cámara principal de 64 megapíxeles es la misma que la del modelo económico del año pasado, ofrece de las imágenes más excepcionales que podemos encontrar en este rango de precios. Y esto en diversas condiciones de iluminación, al igual que brinda los mejores tonos de piel. También ofrece herramientas de edición de video impulsadas por inteligencia artificial de alta gama, como Best Take y Magic Editor. Este dispositivo está impulsado por el mismo chipset Tensor G3 que se encuentra en sus contrapartes de gama alta, el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro. Este chip ofrece un rendimiento satisfactorio para su rango de precio y maneja las funciones de inteligencia artificial del teléfono, como el filtrado de llamadas y la grabación de voz, con facilidad. Sin embargo, hay teléfonos de gama media más rápidos y con más capacidades, como los que podrás ver más adelante. Lamentablemente, el Pixel 8a sigue siendo un dispositivo de un solo día, sin aumento real de la duración de la batería y con una carga igualmente lenta. Tomará cerca de 2 horas recuperar una carga completa. Un aumento en las velocidades de carga y la capacidad de la batería sería lo que lo haría ideal, especialmente en comparación con la carga de más de 100 watts de otros modelos de esta lista. Este modelo viene con memoria de 8 GB de RAM y capacidad de 128 GB o 256 GB. Se puede encontrar a valores de 400 a 470 dólares. Samsung A55 5G. Claro que esta marca no puede faltar, y si eres un fan de Samsung y tu presupuesto no alcanza para el Samsung Galaxy S24, el Galaxy A55 5G más económico podría satisfacer tus necesidades. Tiene un aspecto no muy diferente al del buque insignia Galaxy S24, con un frente de vidrio y una parte posterior de vidrio y laterales de aluminio, una mejora de los laterales de plástico del Galaxy A54 5G, que inmediatamente hace que el teléfono se sienta más premium en la mano que gran parte de la competencia con acabados de plástico. Algo a destacar es que está cubierto por el Gorilla Glass Victus Plus de gama alta de Corning, y tiene resistencia al agua y al polvo IP67 para completar la experiencia de construcción premium. Obviamente Samsung ofrece las mejores pantallas para una excelente visualización de contenido. Este modelo tiene una AMOLED de 120 Hz de 6.6 pulgadas que ofrece colores reales con negros profundos. Cuenta con una batería de 5000 mAh que te acompañará durante todo el día sin preocupaciones, incluso aunque la carga sea relativamente lenta de solo 25 watts. La cámara principal es bastante capaz, con un sensor de 50 megapíxeles que ofrece imágenes de gran calidad sin ninguna crítica de las que se ven en las cámaras de gama media. Las cámaras auxiliares, una ultra ancha de 12 megapíxeles y una lente macro de 5 megapíxeles no son tan útiles, pero es un sacrificio que solemos ver en este rango de precios. El único punto débil real del Samsung Galaxy A55 5G es, irónicamente, el rendimiento. A pesar de la construcción y las características premium, el chipset Exynos 1480 de 4 nanómetros de Samsung está lejos de ser el más potente que se pueda encontrar. Fue superado incluso por el Tensor G2 de Pixel del 7a del año pasado,
Y ni hablar del Tensor G3 del Pixel 8a, tanto en las pruebas de CPU como de GPU, lo que sugiere que los jugadores móviles podrían estar mejor buscando en otra parte. En este modelo vienen versiones de 8 GB de RAM y hasta 256 de almacenamiento. Los precios pueden ir desde los 400 a los 460 dólares. Aunque antes de pensar en ese precio tienes que saber que no viene con cargador en la caja, ni tampoco una funda para el teléfono, lo que decepciona un poco. Poco F6 Pro. Si lo que te importa son los juegos móviles, pero no quieres gastar mucho en teléfonos para juegos de gama alta, como el ROG Phone o el Red Magic, el Poco F6 Pro es una alternativa sorprendentemente capaz que no te dejará en la ruina. Esto se debe a que el Poco F6 Pro lleva el chipset Snapdragon 8 generación 2 de nivel insignia, junto con 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Esa combinación significa que el Poco F6 Pro supera fácilmente a la competencia de gama media, y no está tan lejos de lo que podrás obtener de los mejores en 2024, sin contar los más nuevos con el Snapdragon 8 Elite. Para los juegos, puedes maximizar la configuración de los gráficos en prácticamente cualquier juego de la Play Store y funcionará de maravilla ya que cuenta con una Adreno 730 y la refrigeración también es excelente. Podrías suponer que, al apostar todo por la potencia, Poco ha descuidado otras áreas del teléfono, pero no es el caso. El diseño se siente premium con la parte trasera de cristal y aluminio, una pantalla AMOLED plana de 6.67 pulgadas y 120 Hz con una resolución de 1440 píxeles, un rendimiento decente de la cámara principal de 50 megapíxeles con f1.6 y una duración de batería para todo el día. Por supuesto, no obtienes todo con el Poco F6 Pro, con elementos como la resistencia al polvo y al agua IP54, que quedan muy por detrás de la competencia, y las cámaras auxiliares son mediocres. El soporte de software a largo plazo de Poco es de hasta 3 actualizaciones importantes de Android, bajo HyperOS. Pero si quieres la mayor potencia posible en un gama media, el F6 Pro considero que es una de las mejores opciones. Este dispositivo se puede encontrar por alrededor de 480 dólares en su versión de memoria más baja y encontrar la versión con mayores capacidades por alrededor de 620 dólares. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando el contenido, te suscribas para apoyar al canal y que te pueda traer videos con más frecuencia. OnePlus 12R. El OnePlus 12R es un sólido contendiente en la gama media que logra destacarse en un mercado acercándose bastante a la tecnología de alta gama. La pantalla del OnePlus 12R es una de las principales razones para optar por este teléfono. Si bien la pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas no tiene tantos píxeles como el buque insignia OnePlus 12, cuenta con la misma frecuencia de actualización de 120 watts, lo que es más importante, la tecnología LTPO 4.0, una tecnología que permite que el teléfono ajuste esencialmente la frecuencia de actualización a medida que te desplazas. Esto significa que la pantalla se siente súper fluido en todo tipo de situaciones y fundamentalmente es mucho más amigable con la batería. Esto significa que combinado con una batería de 5500 mAh, que es más grande que la de cualquier otro teléfono de este top, el OnePlus R12 tiene la mejor duración de batería de todos los teléfonos de este video, por lo que eso debería alcanzarte para 2 días de uso. Y como si fuera poco, la carga SuperVOOC de 80 watts se cargará por completo en tan solo 30 minutos. Eso lo convierte en uno de los teléfonos de gama media con una de las cargas más rápidas del mercado. También tiene un rendimiento muy bueno con el chipset insignia de 2023, me refiero al Snapdragon 8 generación 2, especialmente cuando se combina con las diversas optimizaciones de software y hardware de OnePlus. Este modelo viene con un sistema avanzado de enfriamiento y cámara de vapor para mantener la temperatura del dispositivo y tener un mejor rendimiento. Por otra parte, tiene una cámara principal sólida de 50 megapíxeles de Sony con OIS y apertura 1.8, aunque también se ve perjudicada por sus cámaras ultra ancha de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles que dejan bastante que desear. Y también carece de algunas características clave, como la carga inalámbrica.
Este dispositivo puede encontrarse en diferentes versiones de memoria que comienzan desde los 8 GB de RAM hasta los 16 GB de RAM, acompañados con hasta 256 GB de memoria interna. Se puede encontrar desde los 500 hasta los $600. Xiaomi 14T Pro. Ahora, este modelo a mi parecer es de las mejores opciones sin duda, ya que si estás buscando un smartphone que te acerque lo más posible a la experiencia de un buque insignia sin gastar el dinero de un modelo premium, el Xiaomi 14T Pro probablemente sea tu mejor opción. La pantalla AMOLED Crystal Res de 6.67 pulgadas es una maravilla para los ojos gracias a su resolución de 1.5K repleta de píxeles y una frecuencia de actualización de 144 Hz, ofreciendo visuales excepcionales con negros profundos y colores vibrantes, complementados por la compatibilidad con una profundidad de color de 12 bits, lo que la hace fantástica tanto para ver películas como para jugar. Esto último es completamente posible con el 14T Pro, ya que cuenta con el chipset Dimensity 9300 Plus de MediaTek, uno de los más avanzados de 2024, cuyos resultados en pruebas de rendimiento compiten e incluso superan a muchos dispositivos insignia. Esto se complementa con 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. El rendimiento de la cámara también es destacable, con una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom de 2.6x, compartiendo la cámara principal con el Xiaomi 14 Insignia. Las fotos potenciadas por Leica son detalladas y fascinantes, con un sólido y destacable rendimiento en condiciones de poca luz. Además, incorpora una batería de 5000 mAh que dura todo el día y admite una carga rápida súper veloz de 120 watts que ofrece una carga completa en solo 23 minutos, convirtiéndolo en un dispositivo versátil y altamente recomendable para la mayoría. Pero hay varias cosas a considerar. Este dispositivo no trae cargador en su caja y el precio está al límite de los gama media, costando a partir de $690 aproximadamente el modelo base, ascendiendo el valor hasta por encima de los $800 la variante de mayor capacidad. También existe en el mercado una versión similar que tiene el MediaTek Dimensity 8300 Ultra, que es más económico, pero las capacidades no son iguales a las de este modelo. Y esos son los que considero los más destacados de la gama media hasta la actualidad. Pero como aclaré en un principio, hay tantos modelos que es difícil elegir tan solo 5, por lo que muchos quedan afuera. Así que para destacar algo más, voy a dar 2 modelos adicionales que tranquilamente podrían entrar en este top. Así que vamos con el primero. Apple iPhone 15. Obviamente que Apple siempre tiene una opción, y tras el lanzamiento del iPhone 16, el iPhone 15 quedaría ocupando este puesto, ya que Apple ha reducido el precio del dispositivo a $699, la versión de 128 GB de almacenamiento, por lo que entra en la gama media y lo que lo convierte sin dudas en la mayor ganga de los productos de la compañía en este momento. Algo a destacar de este modelo es que por fin eliminan el antiguo puerto Lightning y es completamente compatible con USB tipo C. A diferencia del iPhone 14, que utilizaba el mismo estándar de gran angular y ultra gran angular de 12 megapíxeles de los iPhone anteriores, el 15 subió un nivel al actualizar esa lente gran angular a un modelo de 48 megapíxeles. Este cambio permite que el iPhone 15 capture muchos más detalles en una sola imagen. La cámara mejorada también complementa el hecho de que iPhone sigue estando muy por delante en lo que respecta a la captura de videos en un teléfono inteligente. Si eres un creador de contenido que quiere un dispositivo todo en uno, que le permita grabar secuencias fluidas en 4K y tenga una gran cantidad de aplicaciones de edición de primer nivel con las que trabajar, este es el indicado. Como punto final, el iPhone 15 también supone un salto en las velocidades de procesamiento. El iPhone 14 utilizaba el mismo chip A15 Bionic que su predecesor, pero encontrarás el chipset A16 más rápido en este teléfono. Si bien esto se ve un poco obstaculizado por la negativa de Apple a implementar una pantalla de 120 Hz en sus iPhones de nivel más básico, la experiencia general sigue siendo increíblemente eficiente y la desaceleración es inexistente. Motorola Edge 50 Pro.
El Edge 50 Pro es el último modelo de gama media de Motorola en llegar al mercado, con un diseño elegante y esbelto, una pantalla impresionante y una de las cargas más rápidas que vamos a encontrar en este rango de precios, lo convierte en un dispositivo a tener en cuenta. En primer lugar, el Edge 50 Pro tiene un aspecto impecable, con una opción de cuero vegano y opciones de colores atractivas. También es delgado y liviano, con 8.2 milímetros y 186 gramos respectivamente. Y cuando se combina con una pantalla ligeramente curva, se siente muy bien en la mano. La pantalla de 6.7 pulgadas es otra característica destacada, con tecnología de pantalla OLED, una rápida frecuencia de actualización de 144 Hz, que es ideal para juegos, y un brillo máximo de 2000 nits, combinados con una resolución de 1.2K. A pesar de su precio de gama media, el Edge 50 Pro es uno de los pocos teléfonos de gama media que incorpora un teleobjetivo dedicado de 3x junto con su lente principal de 50 megapíxeles y otra lente de 13 megapíxeles. La cámara principal es idéntica a la del Motorola Edge 40, lo que quiere decir que sigue siendo una cámara impresionante, con un gran sensor de 1 a 1.55 pulgadas y una apertura de f1.4. Sin embargo, lo más destacado del Moto Edge 50 Pro es la experiencia de carga. No solo es compatible con la tecnología de carga rápida de 125 watts, sino que también incluye un cargador rápido de 125 watts en la caja. Y eso no se puede decir de muchos teléfonos insignia, y mucho menos de los de gama media. Con pruebas que muestran que una carga completa tarda solo 19 minutos, es uno de los teléfonos que se carga más rápido del mercado en cualquier precio. El mayor punto débil real del Edge 50 Pro es el rendimiento, ya que utiliza el chipset Snapdragon 7 generación 3, presente en teléfonos que cuestan más de $100 menos. Es más que suficiente para el uso diario cuando se combina con 12 GB de RAM, pero realmente notarás la falta de potencia gráfica al jugar. Este dispositivo lo podemos encontrar por a partir de unos $450. Bien, hasta acá llegamos con esto. ¿Qué otros modelos piensas que destacaron en esta gama? Comparte tu opinión en los comentarios. Que si tiene buena cantidad de interacción, haré otro con los de gama baja y gama alta también. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Te espero en el siguiente video.